Desde la Ciudad de México, les saludo con mucho gusto. Paso a vosotros, mis queridos hermanos, y auditorio en general que nos escucha. En este día, hermanos, Dios nos ha bendecido nuevamente con este nuevo despertar, y también nos ha llenado, hermanos, de su presencia, así como de su palabra. Seguimos, hermanos, con el eslogan mensual, el Éxodo. Jehová camina con su pueblo. Hoy estamos abarcando, hermanos, la cuarta semana. Esta semana hablamos de las plagas que han sido lanzadas en Egipto, el juicio de Dios sobre aquellos que rechazaron y sobre aquellos que oprimieron a su pueblo. Y en este día, el tema que nos compete, hermanos, es la octava plaga, que vienen siendo que las langostas invadieron la tierra. Y hermanos, esta plaga es una evidencia de que el Señor es el Salvador de toda la humanidad. Mis amados hermanos, si usted ya está listo, prepare, hermanos, su Biblia, prepare su mente, pero sobre todo, hermanos, prepare su corazón para recibir la palabra de nuestro Dios. Vaya conmigo, hermanos, hermana, en el libro del Éxodo, en su capítulo número 10, versos del 1 al 20. Esta va a ser la raíz de nuestro tema para poder desarrollarlo. Si ya está ahí, dice de la siguiente manera: Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no errarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, y de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá de lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo yo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedís. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto y trae la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto,
Y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana del viento oriental, trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad, como nunca hubo antes, habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y obscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba de campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón, y dijo: He pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Mas ahora ruego que perdonen mi pecado solamente esta vez, y que oren a Jehová tu Dios para que quite de mí esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fuertísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó al mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Este es el texto base, hermanos. Ahora bien, todos y cada uno de los temas, hermanos, que hemos escuchado, nos invitan a reflexionar acerca de nuestra vida. Y hoy no va a ser la excepción. Y este tema, hermanos, hermanas, es digno de compartir con cada uno de sus seres más cercanos. ¿Y por qué no decirlo, hermano? Utilizarlo para evangelizar y dar a conocer a nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, hermana, conocemos a Dios, no queremos que nadie se marche sin haberlo conocido. Por eso es digno de compartir, hermanos. Y hablando de nuestro Creador, que es el centro de nuestra vida, hermanos, vamos a escuchar algunas características que lo describen. Estas características, hermanos, es como un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios perdonador, un Dios, hermanos, que todo lo puede, que todo lo sabe. Es un Dios, hermanos, un Dios soberano en el cual nosotros creemos. Y eso vamos a hablar hoy, hermanos. Como escuchamos en el texto base, vamos a hablar de la octava plaga, esta plaga que fue lanzada en Egipto, hermanos, de lo cual nosotros podemos hacernos varias preguntas. Una de ellas es, ¿por qué langostas? ¿Qué tiene que ver con Egipto, hermanos? ¿Qué tiene que ver las langostas con Egipto? ¿Acaso Dios, hermanos, puede endurecer nuestro corazón como lo hizo con Faraón? ¿Dios no le dio la oportunidad a Faraón para arrepentirse? Esta y muchas preguntas más, hermanos, vamos a poder contestarlas y reflexionarlas, hermanos, en estos momentos que Dios nos permite escuchar su palabra. Así que empecemos, hermanos. Como sabemos, Dios, hermanos, Dios es el único, el creador del universo, y Él es el Señor. Él, hermanos, es el gran salvador de todos los creyentes. Y el hombre, hermanos, por el contrario, es el culpable de toda clase de pecado y de maldad. Por lo tanto, hermanos, Dios va a juzgar a todas esas personas, a todas las generaciones, hermanos, por sus pecados y por toda la maldad que han cometido o que hemos cometido. Esto es, hermanos, lo que representa las 10 plagas del juicio de Dios. Esto es lo que representa en ese momento, hermanos, esas plagas que cayeron sobre Egipto, sobre Faraón y sobre todo su pueblo, ya que todos ellos, hermanos, eran culpables, pues tenían toda clase de pecado y toda clase de maldad. Y entre todos sus pecados, hermanos, podemos ver que ellos practicaban la injusticia, que eran idólatras,
que eran esclavos, pero también hacían esclavos. Trataban a la gente con brutalidad, con salvajismo. Eran asesinos, codiciaban, eran mundanos, tenían inmoralidad, eran incrédulos, se rebelaban contra el Dios Todopoderoso porque ellos ya habían escuchado, rechazaban a Dios y sobre todo tenían esa dureza de corazón, hermanos. Todos estos pecados ya les habían sido contados. Así que Dios, hermanos, como el soberano y como el Rey justo, es ahora quien viene y juzga el pecado y la maldad sobre todos estos antiguos egipcios, hermanos, ya que eran terribles. Este pueblo, hermano egipcio, era un pueblo salvaje y despiadado que trataba brutalmente, hermanos, al pueblo de Israel y lo esclavizaba, hermanos. Era un pueblo brutal y sin compasión que abusaba y mataba, hermanos. Era un pueblo orgulloso, hermanos, y autosuficiente que rechazaba y negaba al único Dios verdadero y único Dios vivo, hermanos. Era un pueblo escéptico, hermanos, era un pueblo idólatra, que ellos, hermanos, adoraban de todo. Adoraban a un hombre, hermanos, hasta llegar a adorar a animales, hermanos, a reptiles. Era un pueblo, hermanos, lleno de perjuicios, era intolerante, que oprimía al pueblo de Dios. El mismo pueblo, hermanos, que le enseñaba la verdad de Él, al que le dio, hermanos, esa esperanza. Ellos mismos, hermanos, lo rechazaban. Era un pueblo, hermanos, mundano, era un pueblo carnal, era un pueblo codicioso, hermanos, y que solamente vivían, hermanos, para tener esos deseos carnales y cumplir con ellos, hermanos. Así que Dios no tenía otra opción. Tenía que castigar y juzgar al rey, pero con todo ellos a todo su pueblo. Tenía que corregirlos, hermanos. Pero fíjese, Dios tenía un propósito mayor que solamente juzgar a los egipcios por sus pecados. A través de esto, hermanos, Dios iba a mostrar su juicio al mundo entero. Y que Él claramente, hermanos, iba a juzgar el pecado, iba a juzgar la maldad. En esto, hermanos, podemos reflexionar acerca de las personas, hermanos, que pueden negar este hecho. La negación, hermanos, no detiene la verdad. Dios, hermanos, juzgará al mundo, al pecado, a la maldad de las personas. Esta, hermanos, es una realidad y claramente ha sido mostrada sobre el juicio que cayó con los egipcios, hermanos. Este fue uno de los propósitos de Dios cuando mandó las 10 plagas en Egipto. No solamente castigar a los egipcios, sino que también conociéramos que Dios es justo y Dios no deja pasar la justicia. Acompáñenme, hermanos, a mirar el libro del profeta Jeremías, hermanos, en su capítulo 1, verso 16. Fíjese, hermano, cómo Jeremías profetiza esta parte y dice de la siguiente manera: y a causa de toda su maldad, profetizaré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Va a llegar este juicio a todos aquellos idólatras, a todos aquellos que tenían maldad, a todos aquellos que adoraron falsos dioses. Por lo tanto, hermanos, Dios debe ejecutar su justicia. Él tiene que juzgar al mundo con su rectitud. Dios quiere, hermanos, que todos los creyentes enseñen la verdad de su juicio a sus hijos. Usted y yo conocemos de eso. Así que nosotros debemos demostrarles a nuestros hijos.
así como a todos aquellos que todavía no lo conocen. Por eso nos mandan dar a todo el mundo para que llevemos el Evangelio, para que llevemos esas nuevas enseñanzas, esas nuevas de salvación. Y hermanos, fue una de las razones por las que Dios envió la plaga, hermanos. Las 10 plagas, hermanos, se alzan ante el mundo como un símbolo, hermanos, que declara que Dios juzga el pecado. Es un símbolo, hermanos, de que el terrible día del juicio de Dios cada día se acerca. Una mañana que amanece, hermanos, es un día menos en la cual el juicio de Dios está más cerca que nunca. El día, hermanos, el día se acerca y Dios va a juzgar al mundo con su rectitud. Y las 10 plagas nos muestran esta realidad, hermanos. Así que nosotros creemos que estas 10 plagas existieron en el antiguo Egipto. Y si lo creemos, hermanos, es que el juicio de Dios se acercará. Y hoy nos están dando señales, hermanos. Solamente hace falta que nosotros hablemos de la palabra de Dios para que todo el mundo la conozca. Y este es el medio también por la cual escucharán la voz de nuestro Dios, las palabras de nuestro Dios. Así que el día que cada persona deberá rendir cuentas a Dios, ese día está muy cerca, hermanos. Así que Dios, hermanos, Dios no quiere que nuestros hijos sufran el juicio sobre el pecado y sobre la maldad. Dios quiere, hermanos, que nuestros hijos, así como nosotros, escapemos de este juicio. Por lo tanto, nosotros, como ya conocemos y estamos escuchando de la palabra de nuestro Dios, debemos de enseñar esto a nuestros hijos. Debemos de contarles, hermanos, sobre las terribles plagas del juicio de Dios. Eso es lo que debemos de contar. Por eso el texto base dice, y se las contarás a tus hijos lo que hoy están viviendo. Y fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Deuteronomio 4:9 dice de la siguiente manera: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no se te olviden las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enséñaselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora bien, Dios, hermanos, Dios es el único Salvador y Redentor. La pregunta es, ¿qué hizo por su pueblo? Dice que lo sacó con mano dura y brazo extendido. Lo sacó de esa esclavitud, de esa opresión, de ese mal donde ellos vivían. De ahí lo sacó. ¿Qué viene a aplicar a nuestros tiempos? ¿O qué viene a aplicar a nuestra vida? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Dios, hermanos, Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Dios también nos ha sacado de ese antiguo Egipto, en la cual nosotros no debemos de regresar. Hemos salido de ahí, hermanos. Y como dice, Dios es la salvación. Y se encuentra, hermanos, solo en Él, solo en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, no hay otro hombre dado a los hombres, sino que es Jesucristo el hombre. Y hay un canto que se entona aquí en México, no sé, en otros países, donde dice que nadie, en ninguna otra persona, hay salvación.
solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro hombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Y yo sé que escuchando estas palabras, en su mente está entonando este hermoso estribillo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro hombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó, y puedo cantar en alta voz, y puedo testificar que Él me salvó. Amén, gloria a Dios, hermanos, porque Él nos ha salvado. Él, hermanos, es el único que puede salvarnos de las ataduras de este mundo y que puede desviarnos de la muerte eterna, hermanos. Puede llevarnos, hermanos, a la tierra prometida y puede darnos, hermanos, vida eterna. Solamente el Señor, hermanos, puede hacer esto. No hay otro más. Solamente Él puede salvarnos. Y esta, hermanos, es una de las razones por la cual Dios lanzó su juicio sobre Egipto, para que supiéramos, hermanos, que Dios es el Señor, es nuestro Redentor, es el Salvador de toda la humanidad, es nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Libertador. Acompáñenme ahora a Isaías capítulo 25, verso 9. Fíjese cómo nos lo dice. Isaías capítulo 25, verso 9. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué gozo y qué alegría, hermanos. Qué gozo y qué alegría saber que tenemos, hermanos, tenemos un Salvador, que nos ha libertado de la muerte eterna, que ha roto las cadenas del pecado, hermanos. Pero quien no aceptó esta salvación, quien no aceptó esta oportunidad fue Faraón, hermanos. El corazón de este varón, hermanos, estaba duro, porque él, hermanos, lo había endurecido a través de los años. Endureciéndolo, hermanos, ¿cómo? Pues con sus malas decisiones, con todo lo que él había hecho. Una y otra vez, él había tomado malas decisiones, una tras otra. Y lo vemos, hermanos, en las 7 plagas anteriores, que él decía que no y que no y que no. Dios le había dado esa oportunidad y él no quería humillarse delante de Dios. Y al hacer esto, hermanos, pues obviamente la naturaleza humana, la ley misma, hermanos, del acondicionamiento, entró en efecto. Mientras Faraón escogía el mal, más fácil le resultaba seguirlo escogiendo. Y escogió, hermanos, hermanas, hacer más y más el mal. Así su corazón, hermanos, se volvió incrustado y como de piedra, hermanos, insensible. Él, hermanos, se encontraba cada vez más fácil de rechazar a Dios y cada vez más y más accedía a su carne humana, hermanos. Así que se puede decir que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo? Pues con la ley que Dios había establecido desde el principio de la creación. El principio de esa naturaleza humana. La ley, hermanos, del acondicionamiento. Esa ley es la que endureció, hermanos, el corazón del Faraón. Y así él empezó a escoger, en vez de hacer lo bueno,
hacía lo malo una y otra vez. Él, hermanos, se habitó en sí mismo, en su propia carne, en su propia mente. Confió en lo que él tenía, en el poder terrenal que él tenía, hermanos. Y rechazaba a Dios en cuantas oportunidades él se le presentó, lo rechazaba. Y empezó a hacer sencillamente lo incorrecto. Y su corazón se empezaba a endurecer cada día más y más, como si fuese una piedra. Ahora la pregunta es, hermanos, para usted y para mí, ¿por qué el hombre, hermanos, se niega a humillarse delante de Dios? Él se negó, él no quiso, él dijo que no. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios exige a nuestra vida todo lo que somos y todo lo que tenemos. El verdadero sacrificio, hermanos, de todas las cosas. ¿Por qué? Pues para llevar al mundo la palabra de nuestro Dios, el evangelio de la salvación. Y el corazón, hermanos de Faraón, pues es una trágica imagen del corazón del hombre. Así como ese Faraón, hermanos, tenía su corazón, hay varios hombres que hoy, hermanos, tienen el mismo corazón. Y quizás nosotros no estamos humillados completamente, hermanos. Quizás dentro de nosotros, así como Faraón tenía orgullo, autosuficiencia, egocentrismo, egoísmo, codicia, ansias de dinero, ansias de poder, carnalidad, idolatría y falsa adoración, quizás en alguno de estos aspectos hemos caído nosotros. Así que el propio pensamiento de que el corazón de cada uno de nosotros está lleno de tales cosas, hermanos, que es repulsivo para algunas personas. No importa, hermanos, lo que las Escrituras digan sobre el pecado y el juicio. Nosotros, hermanos, debemos de erguir nuestra cabeza hacia nuestro Dios. Si no, nosotros podíamos volvernos obstinados, inmovibles, hermanos, inconmovibles a lo que, ante Dios, a lo que Él nos está diciendo. Y Dios, hermanos, lo que quiere es saber, hermanos, cómo está nuestro corazón, si no está duro. Por eso, sus consejeros de Faraón le preguntaban, ¿cuánto tiempo te vas a negar a humillarte delante de Dios? Y hoy la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿cuánto tiempo vamos a dejar pasar para que nos humillemos por completo delante de nuestro Dios? Porque todas estas características, hermanos, que hemos mencionado hace un momento, son cosas que Dios aborrece. Vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 6, versos del 16 al 19, que dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esto, hermanos, es lo que debemos de sacar nosotros dentro de nuestro corazón. Así que después de todo eso, ahora viene una advertencia, viene un juicio, pero también vienen segundas, terceras, cuartas, quintas, octavas oportunidades que Dios nos da para que nos arrepintamos. Así como lo hizo con Faraón. Y estaba, hermanos, esta es la advertencia. Y estaba proclamando, hermanos, el juicio. Nuestro Dios, hermanos, dio a Faraón y a su pueblo una oportunidad para arrepentirse y para obedecerlo. Pero fíjese que esto, hermanos, es una advertencia de que el juicio
de que el juicio estaba próximo, todavía no caía, estaba próximo. Pero este juicio iba a caer al día siguiente. Así que Faraón, como todo su pueblo, tenía tiempo para pensar, para reflexionar, tenía el tiempo de sobra para arrepentirse. Pero no lo hizo. Dios describe, hermanos, el juicio como uno de los más devastadores. Ese juicio que caería sobre Egipto. Y el juicio, hermanos, sería catastrófico, devastador, hermanos. Este juicio era de las langostas. Este juicio inundaría todo Egipto. Pero ahora bien, si nosotros decimos, a ver, pero es una langosta, es un saltamontes, es un grillo, como lo conocemos en diferentes lugares, y decimos, ¿qué puede hacer una langosta? Bueno, nosotros hemos visto 1, 2, 10, 20 langostas quizás. Pero cuando nos dicen que la langosta iba a cubrir toda sobre la faz de la tierra, estamos hablando de una epidemia, hermanos. Estamos hablando de algo, hermanos, extremadamente grande, porque iba a invadir, hermanos, toda la tierra. Y la langosta lo que haría era devorar toda la vegetación y que iba a destruir todo lo que el granizo no había acabado. La langosta, hermanos, llenaría todas las ciudades, a todas las casas de los egipcios, así como también a sus funcionarios, hermanos. Y las langostas sería una de las más terribles plagas en la cual se escribe la historia de Egipto. Jeremías, hermanos, en su capítulo 11, verso 11, hablando de estas plagas, hablando de estas señales, hablando de esto, dice Jehová, por tanto, así dicho a Jehová, he aquí, yo traigo sobre ellos mal, del que no van a poder salir, y clamarán a mí, y no los voy a oír. Por eso manda estas señales, manda este juicio. Y estas señales, hermanos, del juicio aparecieron. Pero el juicio, hermanos, no solamente cayó, sino que dice que vino un viento oriental y sopló todo el día y toda la noche. Así que cuando nos dice esto, es que los egipcios tenían un tiempo de arrepentirse. Dios, hermanos, Dios estaba aún extendiendo su misericordia. Y esto es lo que conocemos de Dios. Es un Dios misericordioso, hermanos. Y se lo estaba extendiendo al mismo pueblo que había cometido tantas atrocidades contra su propio pueblo, hermanos. Pero hermanos, esta sería la última noche, hermanos, que tenían para arrepentirse. Si se negaban a arrepentirse de sus malvadas atrocidades y volverse a Dios, el juicio no caería. Pero si no se lograban arrepentir, hermanos, el juicio caería al día siguiente. Y fíjese lo que sucedió. A la mañana siguiente, como no se arrepintieron, llegaron las langostas. Así que ellas, hermanos, invadieron todo Egipto, se asentaron en todas partes, se cumplió lo que Dios había dicho. Eran increíblemente numerosas. Trajeron, hermanos, la peor plaga jamás vista. Encubrieron toda la tierra. Eran tan numerosas que la obscuridad cubrió todo Egipto, hermanos. Devoraron y destruyeron toda la vegetación y todo lo que había de suministros de alimentación, hermanos. No quedó, dice la Escritura, no quedó nada verde. Absolutamente nada de árboles y nada de plantas. Quienes trabajamos en el campo algún día o quienes siguen trabajando en el campo, saben que cuando llega una plaga de este tipo, hermanos, es una señal de que no va a haber frutos la siguiente cosecha. Así que se debe de actuar inmediatamente para revertir, hermanos, estas cosas.
Pero en este caso, hermanos, no podía, porque era Dios quien estaba contra los egipcios. Así que el día del juicio va a llegar y está cerca. Y yo le invito a que reflexione estas palabras. Rechazar a Dios, negar a Dios, ignorar a Dios, ser ateo, no creer en Dios y pensar, hermanos, que el juicio de Dios no vendrá. Creer, hermanos, que no existe Dios. Todo esto no va a detener que el juicio de Dios llegue algún día, hermanos. Que yo lo rechace, que yo lo niegue, eso no va a detener el juicio de Dios, porque el juicio de Dios ya está escrito. Negar y rehusar a creer algo, hermanos, no va a evitar que suceda. No si es verdad. Así como el juicio de Dios es verdad, hermanos. El Señor existe. Nuestro Dios existe. Él es el que formó el universo, los cielos y la tierra. Dios es Dios vivo, el Dios verdadero. Él es, hermanos, el gratificador con todos aquellos que diligentemente le buscan y le creen. Porque esto es muy importante, hermanos. Hebreos nos habla de esta fe y de esta creencia que nosotros debemos de tener, hermanos. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y este es galardón a los que le buscan, hermanos. En conclusión acerca de este tema, Dios quiere, hermanos, mostrar su juicio. El que juzga, hermanos, claramente el pecado y la maldad. ¿De quiénes? De los que tienen un duro corazón, hermanos. El hombre necesita saber y recordar esta verdad. Tenerla escrita, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios, hermanos, Dios va a juzgar el pecado y la maldad del hombre, así como lo hizo con los antiguos egipcios, así lo va a hacer con el hombre actual. Y fíjense lo que dice Deuteronomio para concluir, hermanos. Deuteronomio capítulo 4, versos 29 al 31. Dice de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 4, versos 29 al 31. Mas, si de ahí le buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Qué grandiosa es la palabra de nuestro Dios. Y cuando Él habla, hermanos, cumple su palabra. Mis amados hermanos, espero que esta palabra nos haga reflexionar acerca de nuestra vida, pero también de compartirla con nuestros seres amados. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Acompáñenme a orar para poder concluir este hermoso tema. Señor Dios, hoy nos acercamos delante de ti, bendito Padre, inclinando nuestra mente, inclinando nuestra cerviz, inclinando, Señor, nuestro corazón, y nos humillamos delante de ti, porque hemos reconocido que tú eres el Dios de toda carne. Bendito Dios, perdónanos porque hemos pecado contra ti, Señor.
A través de nuestra vida, Señor, quizás te hemos negado, quizás nuestra fe no ha sido plena como la cual tú quieres, Señor, y quizás no hemos compartido de tu palabra. Por eso en esta mañana, Señor, que tú nos das y que tú nos permites reflexionar, te pedimos, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros y que nos hagas justo delante de tus ojos, Señor. Que no nos deseches, bendito Padre, y que siempre, siempre seamos gratos delante de tu presencia. Señor, perdónanos por cada una de las cosas malas que hemos hecho, pero queremos caminar, Señor, en justicia y en rectitud. Y queremos, Señor, que en nuestro corazón tú vivas y permanezcas, que tú enciendas esa llama de la fe, que tú, Señor, derrames tu espíritu cada día para poder vencer todos los malos pensamientos y los malos actos que puede haber dentro de nosotros. Llénanos de tu espíritu y llénanos de tu verdad. Bendito Dios, bendice también la vida de cada uno de nuestros hermanos que escuchan la palabra, Señor, que tú les llenes de tu Santo Espíritu y que tú, Señor, seas con cada uno de ellos. Bendice también a nuestros hermanos administradores quienes realizan, Señor, estos temas. Bendice y acompaña a cada uno de nuestros hermanos quienes tienen un proceso difícil. Que tú, Señor, así como acompañaste a tu pueblo, Señor, y que lo sacaste, Señor, con tu poder, así tú los saques de todos los problemas que tienen mis hermanos. Que tú acompañes, bendito Dios, en estos procesos que están pasando, porque sabemos que no vamos solo, que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Ha estado con ustedes su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros.